Los textos que vas a descubrir en este vídeo han sido usados para justificar inquisiciones, yihads, genocidios y cultos suicidas. Han movido ejércitos, dividido civilizaciones y llevado a millones de personas a morir y a matar, convencidos de que era la voluntad de Dios. Algunos están prohibidos, otros se venden en cualquier librería del mundo. Todos son peligrosos. El libro de los jubileos, también llamado el Génesis Menor, KM 160 a.C., imagina un texto tan peligroso que la Iglesia lo eliminó de la Biblia, tan explosivo que los macabeos lo llevaban como manual de guerra. Empezamos con el libro que casi fue la Biblia y que lo cambia todo. En el año 1947, un pastor beduino buscando una cabra lanzaba una piedra a una grieta. Escuchó un crujido, cristal roto, cerámica antigua. Lo que encontró dentro cambió nuestra comprensión de la religión. Entre los manuscritos del Mar Muerto estaba el libro de los jubileos. Este libro es considerado sagrado y canónico hoy mismo por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Para 50 millones de personas, es un libro sagrado vigente. ¿Por qué es peligroso? Porque el libro de los jubileos no solo reescribe el Génesis, lo radicaliza. En su versión, Dios ordena explícitamente la separación absoluta de los demás. No mezclarse, no comer con extranjeros. Es una ley divina. Esta es la base que los macabeos usaron para su purga. Aquellos que adoptaban costumbres griegas eran traidores que merecían la muerte. El texto introduce una categoría de tiempo divino, los jubileos, periodos de 49 años que estructuran toda la historia del cosmos. Aquí está el detalle. La historia tiene una fecha de vencimiento calculable. El Apocalipsis no es una metáfora, es matemática sagrada. Pero si el libro de los jubileos radicalizó al judaísmo, lo que viene a continuación radicalizó una religión entera, el Evangelio de Tomás. Los 114 dichos secretos de Jesús, aproximadamente entre los años 50 y 140 después de Cristo. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dicho cosas que la Iglesia decidió que el mundo nunca debía escuchar? El Evangelio de Tomás contiene 114 dichos atribuidos a Jesús que no encontrarás en ninguna Biblia, y algunos son profundamente inquietantes. En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali excavaba cerca de un acantilado buscando fertilizante natural. Encontró una vasija de cerámica sellada. Dentro había 13 libros encuadernados en cuero, entre ellos, el Evangelio de Tomás, un texto enterrado por más de 1500 años, porque la Iglesia primitiva lo había suprimido activamente. El Concilio de Nicea no inventó el canon bíblico, pero formalizó la supresión de textos alternativos ya condenados por Hipólito y Eusebio de Cesarea. ¿Qué dice exactamente? El dicho 114, el último del Evangelio, ha generado debates académicos furiosos durante 80 años. Simón Pedro les dijo, que María se marche de entre nosotros porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, he aquí que yo la guiaré para hacerla macho, a fin de que ella también se convierta en un espíritu viviente. Para algunos esto es gnosticismo puro, para otros una interpolación misógina. Pero el efecto es el mismo, un texto usado para posiciones opuestas. ¿Por qué es peligroso hoy? Grupos gnósticos y movimientos New Age utilizan el Evangelio de Tomás como texto fundacional por su ambigüedad maleable. El dicho 2 dice, el que busca no debe dejar de buscar hasta que halle, y cuando halle, quedará perturbado. Y estando perturbado, se maravillará. Esta estructura es el mecanismo de reclutamiento de muchos grupos sectarios. Primero te hacen sentir incómodo con tu fe ordinaria, luego te ofrecen el conocimiento secreto que resuelve la perturbación. Si el Evangelio de Tomás es peligroso por su ambigüedad, el siguiente texto es peligroso por su absoluta claridad. El Apocalipsis de Pedro. La visión del infierno más influyente de la historia, escrita alrededor del año 135 después de Cristo. El infierno tal como lo conocemos, las llamas, los tormentos específicos, los condenados sufriendo según sus pecados,
no viene de la Biblia, viene de este libro, y fue tan poderoso que la Iglesia estuvo a punto de incluirlo en el Nuevo Testamento. Escrito 100 años después de la muerte de Jesús, describe con precisión los tormentos del infierno. El canon de Muratori de 1700 lo incluyó. Clemente de Alejandría lo cita como escritura. El obispo Eusebio lo colocó en su categoría de textos disputados. Quedó fuera por un margen muy estrecho. La iconografía del infierno occidental, Dante, el Bosco y las pinturas del juicio final, deriva directamente de esta tradición, no del Apocalipsis de Juan, que describe: los blasfemos cuelgan de sus lenguas sobre llamas eternas. Hay una lógica del talión divino. El castigo refleja exactamente el pecado cometido. Las mujeres que se trenzaron el pelo para seducir son arrastradas por ese pelo sobre clavos ardientes. Los asesinos enfrentan a las bestias que alimentaron. Esta arquitectura del infierno funcionó durante siglos como el instrumento de control social más poderoso de la historia occidental. Al quedar fuera del canon, se volvió un texto apócrifo, permitiéndole circular en tradiciones esotéricas y sectarias sin el control institucional de la Iglesia. Pero si el infierno cristiano tiene un texto fundacional peligroso, el Islam tiene el suyo, y es mucho más concreto: el libro de Enoc. El texto que obsesionó a los primeros cristianos y a los ángeles caídos, aproximadamente 300 a 200 a.C. Este libro contiene la historia que la Iglesia no quería que supieras: que los ángeles bajaron a la tierra y tuvieron sexo con mujeres humanas. Engendraron una raza de gigantes que corrompió la humanidad. El libro de Enoc es el texto más citado en el Nuevo Testamento, sin ser parte de él. Y hoy alimenta teorías conspiratorias, cultos de extraterrestres y movimientos supremacistas. Todo al mismo tiempo. Génesis 6, versículos 1 al 4. Son 4 de los versículos más extraños de toda la Biblia. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. El resultado: los Nefilim, gigantes, semidioses. El libro de Enoc expande esta historia a proporciones épicas. Judas 1:14 cita directamente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Este es el único caso en el Nuevo Testamento donde se cita por nombre un libro que no está en el Antiguo Testamento. El libro de Enoc nombra a los ángeles rebeldes: Samyasa, Azazel, Shemihasa. Les da personalidad, motivaciones, jerarquía. Describe cómo Azazel enseñó a los hombres a fabricar armas, a los demonios a seducir mediante el maquillaje y las joyas. Esta narración llega hasta hoy. La cultura de los Anunnaki, los libros sobre dioses extraterrestres y movimientos que creen que fuimos creados por aliens. El peligro contemporáneo. Comunidades supremacistas interpretan que los Nefilim son la prueba de que mezclar razas es una abominación. Este texto de 2300 años está circulando hoy en foros de odio online. ¿Por qué fue eliminado del canon? Los rabinos lo excluyeron porque su angelología amenazaba el monoteísmo estricto. Los padres de la Iglesia siguieron la misma línea: demasiados personajes divinos compitiendo con Dios. Solo la Iglesia etíope lo conservó: el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, el manual del terror, 1486 d.C. 60.000 personas, la mayoría mujeres, fueron ejecutadas en Europa entre 1450 y 1750. El instrumento que hizo posible esta cacería no era la Biblia. Era este libro, escrito por 2 inquisidores dominicos, publicado con la bendición del Papa, y tan popular que fue uno de los libros más reeditados de Europa durante 2 siglos. 1486. El Papa Inocencio VIII acaba de publicar su Bula Summis Desiderantes, declarando que la brujería es un crimen real que debe ser perseguido. 2 inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, aprovechan el momento para publicar El martillo de las brujas. En sus páginas hay instrucciones operacionales detalladas para identificar, interrogar, torturar y ejecutar brujas.
Escala del impacto. Entre 1487 y 1520 se produjeron al menos 13 ediciones. Fue el segundo libro más vendido en Europa después de la Biblia. Académicos estiman que directa o indirectamente contribuyó a la ejecución de entre 40.000 y 60.000 personas. El Malleus es extraordinariamente sistemático. Primera parte. Prueba teológica de que la brujería existe y que la magia es real. Segunda parte. Cómo reconocer a una bruja. Los signos incluyen marcas de nacimiento e incapacidad de llorar. Tercera parte. Procedimientos legales. Cómo interrogar. Cuándo y cómo torturar. Cómo ejecutar. El dispositivo legal más perverso. El Malleus establece que negar la existencia de la brujería es en sí mismo una herejía. Cualquier abogado defensor que argumentara inocencia automáticamente se convertía en sospechoso de herejía. El sistema era herméticamente inescapable. El Malleus dedica páginas enteras a argumentar por qué las mujeres son inherentemente más susceptibles al pecado y al pacto con el diablo. La misoginia no es un subproducto del texto, es su columna vertebral teológica. El libro no solo perseguía brujas, construía la categoría de la mujer peligrosa como amenaza para el orden cristiano. Si el Malleus construyó el andamiaje para matar a decenas de miles, el siguiente libro fue escrito para justificar el exterminio de millones. Los protocolos de los sabios de Sion, la falsificación más mortífera de la historia, publicado en 1903. Este libro es una falsificación probada. Fue desmontado como fraude por primera vez en 1921. Todos los tribunales que lo han examinado lo han declarado falso. Y aún así, sigue siendo el antisemita más leído del mundo. El texto que Hitler declaró como su inspiración, y el que hoy circula en versiones digitales en decenas de idiomas. San Petersburgo, 1903. El periodista Pavel Krushevan publica en el periódico Znamya una serie de artículos sobre supuestas actas secretas. Describe actas secretas de un congreso de líderes judíos que planean dominar el mundo. El texto es, de hecho, un plagio. Está copiado casi palabra por palabra de un panfleto satírico de 1864, escrito por Maurice Joly, que no tenía nada que ver con los judíos. Joly atacaba a Napoleón III. La policía secreta zarista, la Okhrana, adaptó el texto para crear el antisemitismo de Estado. En 1920, Henry Ford publica 500.000 ejemplares en Estados Unidos. Adolf Hitler lo menciona específicamente en Mein Kampf. En 1934, el partido nazi lo incluye como lectura obligatoria en los colegios alemanes. Los historiadores lo identifican como un instrumento de dehumanización clave en el proceso que llevó al genocidio. ¿Por qué funcionó? Porque el texto tiene la forma de un documento auténtico, tiene la estructura de actas de una reunión, tiene numeración de protocolos y terminología burocrática. El cerebro humano, ante un texto oficial, baja sus defensas críticas. Esta es la trampa perfecta de la desinformación, no el contenido, sino la forma. El peligro actual es verificable. En YouTube y canales encriptados, el texto circula hoy en versiones actualizadas. Lo que hace a los protocolos peligrosos es su función epistemológica. Crean una teoría infalsificable. Si fracasan o tienen éxito, es parte del plan. Si el texto es expuesto como falso, eso también es parte del plan. Una narrativa que explica todo y no puede ser refutada no es solo propaganda. Es una estructura de pensamiento totalitaria. De la falsificación más peligrosa pasamos al texto más enigmático, usado jamás para construir un culto. El Kitab-i Aqdas, el libro santísimo del bahaísmo, 1873 después de Cristo. Este es el libro menos conocido de esta lista, y el más sorprendente. Fue escrito en una cárcel otomana. Predijo la caída de los tronos europeos en el siglo XIX. Estableció la igualdad de género cuando las mujeres no podían votar en ningún país del mundo. Y la reacción de los gobiernos fue ejecutar a su autor e intentar exterminar a sus seguidores. Porque un libro que promete un mundo justo siempre le resulta peligroso al poder.
Bahá'u'lláh escribió el Kitab y Aqdas en 1873, mientras estaba prisionero en Naka, Palestina, bajo el Imperio Otomano. Ya había pasado más de 20 años en prisiones y exilios por atreverse a declararse la manifestación de Dios prometida por todas las religiones. El libro que escribió allí tiene una estructura única. Es un texto de leyes religiosas, una colección de profecías y un llamamiento político radical. Desde 1979, en Irán, los bahá'ís tienen prohibido practicar su fe, estudiar en universidades o trabajar en el sector público. Más de 200 han sido ejecutados. El Kitab y Aqdas está prohibido. Su único crimen: enseñar que todas las religiones son válidas y que los seres humanos son iguales independientemente de su género u origen. El texto es peligroso en un sentido diferente. No convoca a la violencia, todo lo contrario, pero desafía a las estructuras de poder de una manera que éstas han encontrado sistemáticamente intolerable. Declara que los líderes religiosos que acumulan riqueza son una corrupción, y que la investigación independiente de la verdad es una obligación sagrada. Declara que la ciencia y la religión deben armonizarse. En el siglo XIX, estas ideas eran dinamita política. La paradoja de peligrosidad. El Kitab y Aqdas es peligroso no porque incite a la violencia, sino porque es víctima de ella. Nos recuerda que la categoría de libro peligroso no la define el contenido del texto, sino la reacción del poder frente a él. Y eso nos dice algo sobre el poder, no sobre el libro. Porque el libro que viene a continuación llegó al poder de la manera más sangrienta posible. El Libro de Mormón. La escritura fundacional del movimiento de los santos de los últimos días, 1830. Fue dictado, según su autor, por un ángel llamado Moroni sobre planchas de oro que nadie más pudo ver. Fundó una religión que hoy tiene 17 millones de seguidores, un estado americano y un presupuesto anual estimado en $100,000 millones. Y en sus primeras décadas, sus seguidores fueron expulsados de varios estados y conducidos al desierto de Utah, en uno de los mayores éxodos. Joseph Smith tenía 14 años cuando, según su testimonio, Dios y Jesucristo se le aparecieron en el bosque de Palmyra, Nueva York. Tenía 24 cuando publicó el Libro de Mormón, una historia que narraba la migración de tribus judías perdidas a América en 630 a.C. Relataba su civilización, sus guerras y la aparición de Jesucristo resucitado en el continente americano. El texto contradecía la cosmología bíblica establecida, haciéndolo existencialmente amenazante para las iglesias protestantes de la época. 1838. El gobernador de Missouri emite la Orden Ejecutiva 44, conocida como Orden de Exterminio, para expulsar a los mormones. El 30 de octubre, milicianos atacan en Haun's Mill. Joseph Smith es asesinado en la cárcel de Carthage en 1844. ¿Por qué es peligroso el Libro de Mormón? Porque introduce una categoría teológica nueva: la doctrina de la revelación continua. El texto no es el cierre de la Escritura Sagrada, es su apertura. Cualquier profeta puede recibir nueva revelación. Esto significa que el Libro de Mormón es una puerta que puede ser abierta por cualquiera que se declare profeta. Al menos 200 grupos disidentes han surgido del mormonismo usando este mecanismo, como el fundamentalismo mormón de Warren Jeffs. Si el Libro de Mormón es peligroso por lo que permite, el siguiente es peligroso por lo que exige. El Dianetics de L. Ron Hubbard. La ciencia moderna de la salud mental, o el manual del culto más poderoso del siglo XX, 1950. Este no es un libro religioso en el sentido tradicional. Su autor dijo que era ciencia, prometía curar enfermedades mentales y recuperar recuerdos de vidas pasadas. Se convirtió en la base de una organización que hoy tiene fondos de miles de millones de dólares y una historia de persecución y espionaje. L. Ron Hubbard era escritor de ciencia ficción cuando publicó Dianetics en 1950. La tesis central era que la mente tiene dos partes: la mente analítica, racional, perfecta, y la mente reactiva, irracional, llena de engramas,
registros de experiencias dolorosas que bloquean el funcionamiento óptimo. A través de un proceso llamado auditing, estos engramas pueden ser eliminados, transformando al individuo en un clear, una versión mejorada del ser humano. La Asociación Americana de Psicología y prácticamente todas las organizaciones médicas del mundo han declarado que Dianetics carece de cualquier base científica. En Alemania, Scientology está bajo vigilancia de los servicios de inteligencia interior como organización potencialmente peligrosa para la democracia. ¿Por qué es tan efectivo? Porque combina el lenguaje de la ciencia con la estructura de la religión. Usa términos técnicos como engrama o clear. Pero el auditing tiene la estructura de la confesión religiosa. Alguien te escucha, documenta lo que dices, y esa información queda en un archivo. En Scientology, ese archivo ha sido usado, según testimonios, como instrumento de control y extorsión. Dianetics es el primer nivel de una escalera de revelaciones que se vuelven cada vez más esotéricas y costosas a medida que asciendes. Los materiales del nivel OT3, que revelan la historia de Xenu y los Tetans volcánicos, están protegidos como secreto comercial. Un libro que es simultáneamente una escritura religiosa y un secreto de empresa es una arquitectura de control sin precedentes. Llegamos al cierre, y al libro que lo comenzó todo, el texto que puede ser simultáneamente el más sagrado y el más peligroso dependiendo de quién lo lee. El Apocalipsis de Juan, el libro de la revelación, el texto que terminó el mundo y sigue haciéndolo, aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Este es el texto más peligroso de la historia. No porque incite directamente a la violencia, aunque lo ha hecho, sino porque introduce la idea de que la historia tiene un final violento inminente, que ese final es inevitable y deseable, y que los elegidos sobrevivirán mientras el resto perece. Esta idea ha modelado imperios, guerras y la psicología colectiva durante 2 milenios. El Apocalipsis fue escrito por Juan en la isla de Patmos, en el exilio, bajo la persecución del emperador Domiciano. Era un texto de resistencia codificado. La bestia era Roma, el número 666 era Nerón César, y Babilonia era la ciudad imperial. Era un mensaje de esperanza para una comunidad perseguida. Esto terminará. Dios ganará. Resistid. Pero una vez que Roma se convirtió al cristianismo, el texto perdió su contexto original y se convirtió en algo mucho más volátil. Los cruzados que masacraron Jerusalén en 1099 cantaban Apocalipsis. Thomas Müntzer usó el Apocalipsis para justificar la guerra de los campesinos alemanes en 1525. Jim Jones leyó el Apocalipsis antes del suicidio masivo de Jonestown, y David Koresh era un intérprete del texto en Waco. El Apocalipsis es peligroso por un mecanismo psicológico. La anticipación del fin justifica acciones que en otro contexto serían monstruosas. Si el mundo va a terminar, si los no creyentes van a ser destruidos, entonces la ética ordinaria se suspende. Esta es la gramática mental de todo apocalipticismo, desde las cruzadas hasta los terroristas que creen morir por una recompensa divina. Millones creen que Jesús volverá pronto. Esto no es historia medieval, es la psicología política del país más poderoso del mundo. Los libros santos son peligrosos no porque sean falsos, son peligrosos porque son poderosos. Responden a preguntas que no podemos evitar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién merece vivir y quién merece morir? Cualquier texto que pretenda responder con autoridad absoluta puede ser un instrumento de liberación o de destrucción. No hay nada más poderoso en el mundo que alguien que cree, sin ninguna duda, que tiene la razón absoluta.